En esta clase estudiaremos dos de las operaciones de las que son posibles realizar con vectores del plano. Estudiaremos la adición de vectores y sus respectivas propiedades y también trabajaremos la sustracción de vectores. Vamos en primer lugar a definir la adición de vectores. Si se tienen dos vectores cualesquiera que estamos llamando A y B con estas componentes, definimos su adición como el vector cuyas componentes se obtienen de esta manera. Observen que para obtener la primera componente del vector suma, sumamos las primeras componentes de los vectores sumandos. Y para obtener la segunda componente del vector suma, sumamos las segundas componentes de dichos vectores. Esta expresión indica la manera como analíticamente se realiza la suma de vectores. La suma de dos vectores también puede obtenerse gráficamente. Para ello representamos en un sistema de coordenadas los vectores sumandos y construimos un paralelogramo que, como pueden observar, sus lados coinciden con las longitudes de los vectores dados. De esa manera, la diagonal del paralelogramo coincide con la suma de los dos vectores dados. Fíjense que ese vector suma tiene como origen el origen de coordenadas y su extremo es el vértice opuesto del paralelogramo. Debe haber correspondencia entre el procedimiento analítico y el procedimiento gráfico para hallar el vector suma a partir de dos vectores. Con este ejemplo hacemos notar esa correspondencia. Tenemos estos dos vectores A y B con sus respectivas componentes. Para hallar el vector suma, como lo ven acá, sumamos las primeras y las segundas componentes de los dos vectores. En este caso 2 más 4 y 3 más 1, resultando que el vector suma tiene componentes 6 y 4. En términos gráficos, vean que representamos en el plano al vector A según sus componentes, 2 y 3, y lo mismo hicimos con el vector B, de componentes 4 y 1. Luego, construimos el paralelogramo cuyos lados coinciden con las longitudes de los vectores A y B. Trazamos la diagonal de ese paralelogramo que corresponde al vector suma. Se puede visualizar que sus componentes son 6 y 4, tal como resultó del procedimiento analítico. La adición de vectores goza de algunas propiedades que les mostraremos a continuación. En primer lugar, la adición de vectores es conmutativa, lo cual significa que para todo par de vectores A y B del conjunto de los vectores del plano, se tiene que A más B es igual a B más A. Aquí les mostramos lo que significa esta propiedad en el caso particular de este par de vectores A y B. Si calculamos A más B, sumamos las componentes en este orden, 3 más 1 y 2 más 5, y se obtiene el vector suma de componentes 4 y 7. Si ahora conmutamos el orden de los sumandos y calculamos B más A, sumamos las componentes en este orden, 1 más 3 y 5 más 2, e igualmente se obtiene el vector suma de componentes 4 y 7. La suma de vectores goza de la propiedad conmutativa. Y también de la propiedad asociativa, que permite calcular la suma de más de dos vectores, lo que significa que si se tienen tres vectores cualesquiera de B2, la forma en que los asociemos para hallar su suma no modifica el resultado. En este ejemplo,
donde los vectores A, B y C tienen estas componentes, vamos a hallar el vector suma, asociándolos de esta manera, lo que significa que primero sumaremos los vectores B y C y a ese resultado le sumaremos el vector A. Aquí lo hacemos. Este es el vector suma de B y C. Y al sumarlo con el vector A, se obtienen las componentes del vector resultante. Aquí asociamos los vectores A, B y C de esta otra manera, para hallar su suma. Y vean, luego de hacer estos cálculos, obtenemos el mismo resultado. Por otra parte, se tiene que existe un elemento neutro para la adición de vectores. Para todo vector del plano existe el vector nulo, tal que cuando se suma el vector A con ese vector nulo, se obtiene el vector A como resultado. Eso ocurre porque el vector nulo tiene componentes 0, 0. Vean, si se tiene este vector A, cuando se efectúa su suma con el vector nulo, se obtiene el vector A como resultado. La adición de vectores también cuenta con un elemento simétrico u opuesto, que significa que para todo vector A del plano existe su vector opuesto menos A, tal que cuando ellos dos se suman resulta el vector nulo. En este caso particular, si A es el vector de componentes menos 2, 3, entonces su opuesto, el vector menos A, tiene componentes 2 menos 3. Y al efectuar la suma de A con su opuesto, resulta el vector de componentes 0, 0, es decir, el vector nulo. Vamos ahora a definir la sustracción de vectores. Dados los vectores A y B con sus respectivas componentes, para hallar el vector A menos B, lo que se hace es sumar al vector A el opuesto de B, tal como lo hemos resaltado acá. Teniendo presente esa definición, vamos a hallar la resta de este par de vectores A y B. A menos B es igual a A más menos B. Estas son las componentes del vector A y estas las componentes del opuesto del vector B. Ahora sumamos primeras componentes y segundas componentes, obteniéndose un vector con estas componentes como resultado. Un vector que corresponde a la resta del vector A menos el vector B. Así finalizamos esta clase, donde hemos estudiado la suma y la resta de vectores. Aquí unos ejercicios que sería conveniente que ustedes trabajaran. Agradecemos su atención y esperamos que volvamos a coincidir en algún otro video de este canal. Si te gustó este video, te agradecemos tu visto bueno, haciendo clic en la manito arriba. Suscríbete a nuestro canal. Te invitamos a ser parte de Matemática Posible. Si activas la campanita, estarás al día con los videos que vamos publicando.